apareció en la zona del Cibao, un tema muy lamentable, la presunta, ¿verdad?, responsabilidad penal de unos familiares, unos tíos. Y este tema ha revivido una propuesta que por años ha estado pues circulando en los pasillos del Congreso Nacional y de los foros de opinión pública de la República Dominicana. Me refiero al tema de la pena de muerte, aquellos que cometen actos tan atroces como el antes mencionado. La República Dominicana, desde hace mucho tiempo, no tiene habilitada la pena de muerte, y sin lugar a dudas que es un tema que debe de tratarse sin tanto apasionamiento, porque cuando estamos sumergidos en el apasionamiento, a veces no actuamos con la debida frialdad y, ¿verdad?, apego a la ley. Pero yo creo que sin lugar a dudas cada día en la República Dominicana debemos de trabajar más en lo que son las consecuencias de hechos como estos, hechos tan atroces que dejan una mancha imborrable en la historia de los dominicanos. Un hecho muy lamentable que también nos obliga a todos, a los padres. Nosotros padres, Brando tiene sus niños, quien les habla tiene sus niños, y yo sé que muchos de los que nos están escuchando tienen niños pequeños. A cuidar esos bebés, a cuidar esos niños, esos infantes. Muchas veces nos descuidamos porque creemos que el mar está muy lejos. A veces creemos y miramos hacia el frente y creemos que a nosotros nunca nos va a pasar una desgracia tan grande como esta. Sin embargo, nadie está exento de que en un momento determinado le ocurra una situación similar. Y yo pongo el ejemplo conmigo mismo. Hace 2 fines de semana, quien les habla estuvo en una plaza de Punta Cana y yo siempre ando cuidando a mis hijos. Nosotros, tanto mi esposa, la doctora Libertad y quien les habla, no nos cuidamos mucho, ¿verdad?, con el tema de los niños. No andamos dejando los niños en cualquier lugar y nos hemos esforzado por hacer las cosas lo mejor posible. Sin embargo, una de las niñas nuestras, en un momento determinado, se nos fue corriendo y en fracciones de segundo salió corriendo en una plaza llena de personas, y cuando quisimos alcanzarla no la encontramos. Y eso fue el susto del año. Media hora buscando a esa niña y tuvimos, ¿verdad?, que acudir a la seguridad de ese centro comercial, que gracias le damos a Dios porque nos ayudaron bastante, activaron el protocolo de emergencia y a través de las cámaras pudimos conseguirla. Oiga, un niño se pierde en fracciones de segundos. Tenemos cada día que cuidar. Entonces, esos padres que tienen niños, y usted lo ve, esos niños pequeños de que caminando solos en la calle. Miren, el mundo está cada día peor. Yo tengo memoria fresca de mi niñez ahí en las calles de San Martín. Cuando yo tenía 5 años, yo tengo recuerdos gráficos en mi mente de 5 años. Pero en esa época usted caminaba todo San Martín y no había ningún problema. Las calles más peligrosas siempre fueron la Juan 23 y la Hermanos Trejo, y aún siendo peligroso usted la podía cruzar. Sin embargo, hoy día usted no puede dejar a los niños en la calle. Eso es historia del pasado. Antes aquí vivíamos así porque Higüey era una aldea y todos conocían a todos. Y usted veía a la gente, no, ese muchachito es de los Santana, ese muchachito de los Báez o es de los Martínez, porque todos nos conocíamos. Pero la realidad de Higüey y de la República Dominicana ha cambiado. Yo le aseguro a usted que en el barrio donde usted se crió, en el lugar, en el entorno donde usted vive, de momento hay personas que usted ni sabe quiénes son. Son vecinos suyos, usted no lo conoce. Porque aquí en Higüey, cualquier casita, usted ve una casa y usted dice, no, ahí vive una familia. Y cuando tú pasas al patio, hay 20 habitaciones, 30 habitaciones. Una sola persona por habitación. Si son 10 habitaciones, son 10 personas que usted no las conoce. Si están acompañados, son 20. Entonces, hay que cuidar a nuestros niños. Hay que cuidarlo y cada día estar más atentos.
Pero también creo que el Ministerio Público, volviendo al caso, ¿verdad? Los organismos castrenses de la República Dominicana deben de invertir más en recursos de comunicación. Muchas veces el pueblo se envuelve en una nebulosa terrible por falta de comunicación, falta de una comunicación oficial. Entonces, yo creo que ya es hora, con la modernidad que tiene el Estado Dominicano, que muchos no lo creen, pero el Estado Dominicano, óigame, ha mejorado de una manera asombrosa. Con esa modernidad que exhibe el Estado Dominicano, cada día el Ministerio Público y las fuerzas castrenses, todas, policía, militares, deben de tener un mejor equipo de comunicación para mantener informada a la población dominicana. En otro orden, se sigue remeneando la mata en el tren gubernamental. Y ayer, no porque fue destituido, sino más bien por haber presentado su renuncia, el SNS, Servicio Nacional de Salud, fue la entidad pública que logró un nuevo incumbente. El doctor Landrón será el nuevo director de SENASA en sustitución del doctor Mario Lama, renunciante. Y bueno, pues le esperamos una exitosa gestión al doctor Landrón. Estuvo como director del NEI Arias Lora, si no me equivoco. Sí, señor. He escuchado buenas opiniones sobre él, sobre su manejo en este tan importante hospital de la República Dominicana. Y pues el deseo es que pueda llevar el SNS a mejores lugares, que pueda seguir mejorando, porque lo que es ideal es que cada día las instituciones públicas vayan de bien a mejor. Si una persona dirigió el SNS o cualquier otra institución, el que llega nuevo debe esforzarse por superarlo. Y cuando el doctor Landrón le toque salir de esta entidad, que el que venga en su sustitución lo haga mejor también. ¿Por qué? Porque esto es sinónimo de progreso. De manera que vamos a seguir viendo y escuchando, porque se rumora que todavía hay algunos puestos que serán remeneados y que el presidente Luis Abinader colocará nuevas caras. Esto, sin lugar a dudas, es producto de un conjunto de situaciones. Por un lado, una presión que tiene el honorable señor presidente en el seno de su partido y en la sociedad dominicana, que exigía cambios en el tren gubernamental, exigía cambio en algunas instituciones. Y por otro lado está el tema político, ya que muchos de los que ostentan funciones públicas tienen aspiraciones, y algunos de ellos ya se ha rumorado que en los próximos días estarán saliendo del tren gubernamental para dedicarse en lleno a sus proyectos políticos, y eso está muy bien. El presidente Luis Abinader, que va de salida, su enfoque debe de ser hacer el mejor gobierno, que lo que haga en estos últimos años lo haga bien, porque al final las personas te recuerdan por lo último que tú hiciste. No importa qué tan bueno haya sido tu trabajo, casi siempre la cotidianidad es que las personas te recuerden por lo último que hiciste. Entonces el presidente debe de esforzarse porque los últimos años de su gestión sean muy buenos. Y ponga el ejemplo de Danilo Medina. El presidente Danilo, cuando usted lo analiza sin apasionamiento, fue un buen presidente. Por eso fue que usted vio que al final de su primer periodo ganó con un porcentaje que al día de hoy nadie lo ha podido superar. ¿Por qué? Porque Danilo hizo un buen trabajo. Ahora bien, ¿cómo salió Danilo? Con todos los escándalos, con el tema de la elección fallida, que si bien es cierto, Danilo podría ser como Pilatos y lavarse la mano y decir, no, la Junta Central Electoral era que estaba dirigiendo eso. Yo no tengo que ver con eso, pero lamentablemente, sea o no culpable, a quien se le pega ese jabón
ese tablazo es a Danilo. Y a su salida, entonces todos los escándalos de corrupción que envolvieron a su familia han hecho de que una persona que se supone que debió de salir del Estado Dominicano por la puerta grande, bueno, pues no lo pudo hacer. Entonces, yo sé que el presidente Luis Abinader debe de tener una presión muy grande encima. Primero, porque al final la gente no se acuerda de los ministros. La gente no dice, no, el ministro fulano, la gente se acuerda del presidente. Dice, no, la gestión de Luis Abinader. Si ocurrió algo en obras públicas, la gente no va a decir, no, el ministro de Obras Públicas del 2026, 25, 24. No. La gente va a decir, no, en el gobierno de fulano ocurrió tal cosa. Entonces, los presidentes tienen esa situación. Y por el otro lado, tiene un grupo de jóvenes, porque la mayoría de los candidatos, de los precandidatos del PRM, son jóvenes que no están quizás tan enfocados en la gestión de Luis Abinader, están más enfocados en el nombre de ellos, en su crecimiento político y en sus aspiraciones. De manera que vamos a seguir esperando, vamos a ver cómo el presidente logra, ¿verdad?, estos cambios, y en los próximos días vamos a ir viendo cómo se van alineando los planetas. Planetas que tienen una obligación de alinearse pronto para que las cosas se vayan, ¿verdad?, poniendo en su cauce. Ya hay rumores de que uno de los precandidatos a la presidencia del PRM va a apoyar a otro. Se rumora que Sanz Lobatón pasará a apoyar a David Collado. Y así se habla de otros. Y esto, pues, para el tema político es bueno, porque la gente se va organizando. La gente ya va tomando una decisión, porque es probable que don Perucho no quiera votar por el candidato Pepe, pero si es Juan el candidato del partido, dice, sí, por eso yo voy a trabajar. Entonces, eso va a traer un dinamismo en la política altagraciana y dominicana. Y vamos a aterrizar al plano local. Yo sé que ya don Perucho casi me va a hablar de una pausa, pero antes de irnos a esa pausa, yo quiero recordar algo. Nosotros como higüeyanos, como altagracianos, tenemos la cultura, tenemos la costumbre de quejarnos por las cosas que están mal. Nosotros ciertamente somos un pueblo quejumbroso, pero de poco actuar en cuanto a algunas situaciones que deben de mejorar. Hago este comentario por un tema que nos está afectando a todos, el tema de la basura. En los últimos días estamos viendo un cúmulo de basura muy considerable en algunas calles principales de Higüey. Cúmulo de basura que afecta, ¿verdad?, el desenvolvimiento de este pueblo, y que de una vez por todas, yo soy de los que creo que debemos de enfrentar de manera directa, de manera clara. La recogida de basura es una responsabilidad exclusiva del ayuntamiento, de eso no hay duda. Pero cuando usted tiene que enfrentarse a situaciones como la que estuvimos comentando hace días en este programa, de un joven que en medio de la lluvia vació literalmente un tanque lleno de basura en una de las calles principales de este pueblo, eso le dice a usted de manera clara que aunque hay una responsabilidad institucional, hay una deuda personal que tenemos todos los higüeyanos. Entonces, nosotros sabemos que es un tema largo, es un tema totalmente extendido, pero hay que irle buscando soluciones. Los empresarios, los dueños de comercios, deben de aportarle al pueblo, ayudando con este tema. Una cantidad enorme de negocios que después que pasa el camión recolector de la basura, sacan cantidades alarmantes de desechos a las aceras, desechos que van a ser
regados por los perros realengos que tenemos en las calles de Higüey, desechos que se van a pudrir hasta que llegue nueva vez el camión a recoger la basura. Y eso no cree usted que es en las calles más lejanas del pueblo, no cree usted que es en la periferia. Eso está ocurriendo en el centro de Higüey. Usted coge la Huáscar Tejeda, por citar una calle de Higüey, una de las calles principales, la Huáscar Tejeda, y la cantidad de basurero que usted ve frente a negocios es un asunto alarmante. Alarmante totalmente. La Huáscar Tejeda es una calle que cuando usted camina por la acera, hay lugares que le hiede a podrido. ¿Y por qué le hiede a podrido? Porque ahí hay negocios de comida en horas de la noche. Cuando ese ciudadano, esa ciudadana que tiene ese negocio cierra, no lo limpia, esos desechos de comida que quedaron en el piso se pudren. Y es un asunto asquerosísimo. Usted está gusanos, a veces encuentra en la acera. Y estamos hablando de una de las calles principales de Higüey. Aquí hay lugares en calles principales que si está lloviendo, usted debe pasar a la calle porque fácilmente se da un estrellón en la acera. ¿Usted sabe por qué? Por el cúmulo de grasa que hay. En estos días, ahí en la Felicelvio Duque Rey, yo iba llevando a mis niños al colegio y una de las niñas mías se estuvo a punto de caer. Yo tuve que agarrarla. ¿Por qué? Porque había lloviznado segundos antes y pasamos por el frente de un comedor. El comedor está cerrado, pero esa gente recoge la basura pero no limpia la acera. Y ya usted sabe, esa grasa cuando se junta con agua es un jabón. Estuvo ella a punto de dar un estrellón y yo también por estar ayudándola. Pero eso no solamente ocurre ahí. Eso ocurre en la mayoría de las aceras de Higüey, por donde hay un taller de mecánica. Señores, hay lugares donde a un ciudadano se le ha alquilado una casa y de una hora a otra han creado un taller de mecánica. Y en una acera usted encuentra hasta 30 vehículos de ese taller. Y no vehículos que van de paso, vehículos que están fijos ahí, que se dañaron, el dueño lo llevó. Y ese es el local. Nosotros como ciudadanos tenemos que aportar. Ojalá que este nuevo año, y yo siempre me enfoco en los negociantes, porque de una manera u otra son los que dinamizan la economía, son los que están produciendo riquezas. Ojalá y los negociantes que tienen muchas asociaciones para hacer fiestas, y lo voy a decir honestamente y que no se me sientan mal, aquí hay un conjunto de asociaciones de empresarios altagracianos que son para fiesta, vitilleo y más nada. Se unen para hacer fiesta y hacen unas fiestas muy bonitas, eso sí, sin lugar a dudas, pero a la hora de resolver problemas del pueblo usted no lo encuentra, salvo que sea para resolver un problema que le afecte a ellos. Ese tema de la basura, los primeros que tienen que empezar a poner orden son esas asociaciones con sus miembros. La Libertad, la Juan 23, la Huáscar Tejeda, una gran cantidad de calles principales de Higüey. ¿Cómo es posible que estén así, tan asquerosas? Ahí en la Hermanos Trejo hay negocios que toda la mañana tienen la basura ahí al frente. Entonces el ayuntamiento viene y recoge la basura, pero esa acera se queda, que es un asunto asqueroso totalmente. Asqueroso totalmente. Entonces nosotros tenemos que cambiar eso. Y nosotros mismos tenemos que convertirnos en entes que de una manera u otra apoyemos nuestro pueblo. Y tenemos que pasar de la queja a la practicidad, a realizar obras. Para ahí están las juntas de vecinos. En estos tiempos, para los bonos, para muchas cosas, están muy pendientes. Pero ojalá que en este nuevo año la Junta de Vecinos de Higüey digan, bueno, vamos a hacer un plan para mejorar el tema de la basura. Aquí hay un problema muy grande. Nosotros, como pueblo, no tenemos la cantidad de camiones suficientes, pero también tenemos una población que no sale a laborar en el mismo horario. Aquí tenemos una gran parte de la población que sale muy temprano en la mañana
Hay otra parte muy grande de la población que en la mañana está durmiendo porque trabajan de noche en la zona hotelera y salen a la tarde. Entonces, hay que darle también, y ahí voy con la otra cara de la moneda, el ayuntamiento tiene que darle las opciones para que de una manera correcta boten los desechos, porque después que usted tiene una funda de basura en su casa, a las 2 o 3 horas empieza a podrirse. Y usted no va a tener una gusanera dentro de su apartamento, dentro de su casa. Entonces, hay que brindarle al pueblo lugares, opciones para que puedan depositar la basura. Y yo hablo siempre del tema de los contenedores, que aquí la gente hasta los quemó por una simple razón, porque el ayuntamiento no lo higienizaba. Entonces, pero no es que eran malos los contenedores, porque cuando un ciudadano sale de una habitación, que vive en una habitación con una fundita de basura, si hay un contenedor va y la tira ahí. Pero usted como institución, usted le dio la opción de un lugar para que de manera correcta deposite esos desechos. Porque como dice la gente, ¿se la van a comer la basura? No, no pueden. Entonces, yo creo que el ayuntamiento tiene también que darle opciones al ciudadano, no solamente la recogida. Muy bien, se recogió la basura, muy bien. Pero usted tiene que darle opciones al pueblo. Tiene que buscar un lugar y decirle, mire, a la gente de Villacerro, todo el que sale de Villacerro tiene que pasar por la Gastón Fernando de Linde. Es obligado, prácticamente. A menos que se vaya por el monte o que se vaya por el río, casi todos tienen que bajar ahí. Bueno, tienen que haber espacios para que el ciudadano, cuando viene de todas esas callecitas, pueda dejar la basura. Porque al final, yo recuerdo en una ocasión que vi una imagen, era de ingeniería, en un foro de ingeniería, y ellos hablaban de un parque, fue hecho muy bonito, y en la jardinera se veía una línea, y un ingeniero se sentó a observar esa línea. La línea era porque la mayoría de las personas no querían llegar hasta el extremo donde estaba el camino inicial y cortaban por ahí. Y ese ingeniero tomó la decisión de crear un caminito en esa zona y se resolvió el problema. La jardinería para siempre estuvo bien. ¿Por qué? Porque a veces cuando usted ve que la población va por un camino, usted lo que tiene es, en vez de querer quitarle el camino, es adecuarlo para que lo haga de manera correcta. Si ya en Higüey es una costumbre llevar a las calles principales la basura, bueno, pues entonces vamos a dejarle espacio para que el pueblo, cuando vaya a la calle principal, tire la basura. Incluso eso les representa un ahorro en combustible y en logística al ayuntamiento, porque no es lo mismo usted tiene que salir a dar túmbolo en el pueblo entero que ir a un solo lugar a recoger la basura. Y yo en una ocasión, y siempre hablo de Villacerro, porque yo voy diario a Villacerro, y decía, mira, en esa calle Gastón Fernando de Linde, la mayoría de la gente lleva su fundita de basura y ahí es que la bota. Si se ponen algunos contenedores y se asigna uno de estos motorcitos que hay, que tienen como una cajuela atrás, y le asignan uno a esa calle, eso se puede pasar el día entero haciendo ruta cada 1 hora, cada media, y limpiando, recogiendo, y se va a mantener eso bien. Y cuando el camión tenga que entrar a las calles del barrio, va a haber menos congestionamiento y el pueblo se va a ver más limpio. Eso lo hicieron en San Pedro de Macorís. El alcalde, no recuerdo el nombre, que PC, Kelvin PC, creo que es el alcalde de San Pedro de Macorís. En la parte céntrica de San Pedro, que era histórico el tema de los basureros. San Pedro tiene una característica que tiene muchas casas abandonadas en el centro del pueblo. Yo a veces pienso que quizás es que no la quieren, que deben de permitir que uno vaya a conquistar uno de esos terrenos, ¿verdad? Que el director de la otra banda no se dé cuenta de eso, que es el conquistador. Bueno, es un relajo. Saludos a Alexander, saludos especiales para él y todo su equipo, que bastante está trabajando. Pero, ¿qué hicieron allá en San Pedro? Ellos colocaron unos tanques en cada esquina. Y entonces ellos tienen de estos motorcitos. La gente va tirando la basura en esos tanques y ellos van pasando y lo van limpiando, lo van recogiendo y mantienen la zona limpia. Hay lugares de San Pedro de Macorís donde habían vertederos históricos que fueron resueltos esos problemas. Pero también otro tema que tenemos pendiente aquí en Higüey. Aquí no se les exige a los dueños de solares que lo cierren. Una cantidad de solares baldíos que se convierten en basureros ambulantes, y los que viven al lado de solares saben de lo que yo les estoy hablando, que están con el grito al cielo. ¿Por qué? Porque aquí no se le exige al ciudadano que cierre
su solar. Aquí hay solar en el medio del pueblo y están abiertos. Entonces, o el ayuntamiento lo cierra y se lo descuenta al propietario del solar o del local, o se le tiene que obligar al mismo que lo haga, porque el pueblo necesita orden. Y este 2026 tiene que ser, ¿verdad?, la puerta de entrada de ese cambio que tanto anhela el pueblo higüeyano. Pero vuelvo y repito lo que dije al inicio del comentario. Esto no lo vamos a lograr solo con la crítica. Es que tenemos que ponernos manos a la obra todos. Todos tenemos que ponernos manos a la obra. Aquí hay un tema muy lacerante, por ciento, que hay que tocar. El ayuntamiento, sobre todo con este tema, y con esto me voy ahora a la pausa, que tenemos brevemente una invitada. El ayuntamiento ya le va a llegar la hora de chuparse, ¿verdad?, un trago difícil, que es cobrar la recogida de basura. Con este tema, ¿verdad?, de la elevación de Verón y la cantidad enorme de recursos económicos que no van a ingresar a Higüey, este pueblo, este municipio se va a ver en la obligación de hacer lo que hace todos los ayuntamientos del país y del mundo, que es cobrar la recogida de basura, ya sea a través de las facturas eléctricas. Hay municipios que te cobran tu tarifa a través de la factura eléctrica, que entiendo que es la vía más recomendable, la más idónea. Asimismo, muchos cobran el agua, otros bienes, otros servicios comunitarios se cobran, pero el ayuntamiento va a tener que hacerle cara a esto. Es fuerte, ¿verdad?, pero hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque tenemos una realidad que resolver. De manera que ese es parte de mi comentario del día de hoy en torno al tema municipal. Vamos a ponernos todos manos a la obra. El pueblo sí tiene mucha basura que recogerse, pero no solamente es una función del ayuntamiento, es suya, es mía, es una función de todos, que tenemos que colaborar para que el pueblo esté más bonito.